Seguimos con nuestro punto, con nuestro tema, con nuestra impronta para este año, y no solamente para este año, sino para todo lo que viene en Raíz. Y damos gracias a Dios por ello, porque estamos hablando de tres palabras que son muy relevantes en Raíz: crecer, madurar y ser discípulos. Crecer, madurar y ser discípulos. Palabras relevantes que se van a cruzar en todo lo que hagamos. Estamos desafiados a crecer. Y nuestra meta como pastores es ayudarte a crecer. Y eso lo vamos a hacer y lo hemos tomado muy en serio. ¿Sí? Crecer, madurar y ser discípulos. Palabras relevantes y claves en cada uno de nosotros. Quiero contarte que el tema de más como Cristo, que conversamos en nuestra sesión de grupo pequeño del miércoles pasado, ya está en YouTube. Lo puedes volver a revivir, son 22 minutos. Es una enseñanza cortita, profunda, que la usamos obviamente como base para luego conversar y quedarnos conversando con nuestros grupos vida, con nuestros grupos pequeños amigos. Si aún no estás en un grupo pequeño, te tienes que sumar, ¿sí? Porque se vienen desafíos muy, muy bellísimos para este 2023. El tema de hoy es con la misma impronta y el tema es el siguiente: mitos acerca de la madurez espiritual. Hay muchos mitos acerca de la madurez espiritual, pero hoy día solo vamos a revisar tres y vamos a deconstruir tres mitos al respecto de la madurez espiritual. Entonces, tres palabras que nos cruzan en todo lo que hacemos: crecer, madurar y ser un discípulo de Cristo. Vamos entonces con estos tres mitos y luego estamos conversando al respecto de ello. Tres mitos al respecto de la madurez espiritual. Y el primer mito, el mito número uno, es el siguiente. Es un mito esto: el crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. El crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. Eso es un mito. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que hay gente que piensa que una vez que dijo: Señor, yo te acepto en mi corazón, te acepto en mi vida, en mi ser, ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, desde ese minuto automáticamente creces espiritualmente y eres un hombre y una mujer maduro espiritualmente. Eso es un mito, ¿sí? Ahora, esto es muy importante porque muchas iglesias o congregaciones no tienen un plan organizado para los creyentes nuevos, ni tampoco una estrategia comprensible para ir llevándolos a la madurez, ir haciendo un proceso de acompañamiento. Y este año nosotros tenemos un proceso de crecimiento. Tenemos la clase 1 para los nuevos miembros, ¿no?, que se llama Descubriendo tu membresía, tu familia de fe. Y también tenemos la clase número 2, que está pensada en cómo desarrollar una madurez espiritual, que este año tenemos que pasar por esa clase. Entonces, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual no es automático, ¿sí? Evidentemente, sí, hay muchas realidades que se piensa que esto, por el solo hecho de ser cristianos, vas a madurar automáticamente. Y eso no tiene que ver, tú no maduras espiritualmente yendo a reuniones. No vas a madurar si asistas a las reuniones si solo asistas a las reuniones de tu iglesia, no vas a madurar con eso, es un mito. ¿Sí? Las reuniones de la iglesia piensan que todo lo que tienen que hacer es animar. Si nosotros pensáramos que todo lo que tenemos que hacer es solamente animarte que vayas a la experiencia, animarte a que te conectes los días sábados, animarte que te conectes a los días miércoles, no, eso no existe. Solo con animarte no vas a crecer espiritualmente. Solo con motivarte a asistir no vas a crecer y no vamos a crecer espiritualmente. Entonces, evidentemente, todo lo que te comento no es verdad. El crecimiento espiritual no se produce porque hemos sido salvos, aunque estemos regularmente en reuniones. Somos salvos del momento que decimos: Cristo, te entrego mi vida, bien, pero ahí inicia un proceso. Ahí inicia un proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Las iglesias están llenas de personas que han asistido a las reuniones durante toda su vida y sin embargo siguen siendo bebés espirituales. ¿Te hace sentido eso o no? Yo te pregunto, ¿cuántos años llevas en el Señor? ¿Ah? En mis tiempos de niño, de iglesia pentecostal, cabro chico, PlayStation, siempre decía: no, ¿cuánto? No, yo toda la vida le he servido al Señor. Escuchaba a mis viejos, ¿no? Testimonios cuando aparecían los días domingos, hermanos, que contaban su testimonio bueno, le doy gracias al Señor porque llevo 40 años en el Evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Pero en las iglesias están llenas de personas que han asistido a reuniones durante toda su vida, y a lo mejor tú y yo somos algunos de ellos, y sin embargo seguimos siendo bebés espirituales. ¿Quién entiende eso? Eso nos da cuenta que el hecho de asistir
no nos garantiza madurez ni crecimiento espiritual. Un miembro estable, atención, un miembro estable no es lo mismo que un miembro maduro. Estable quiere decir que va a la congregación, que aporta con sus recursos, aporta con sus dones y talentos, es un miembro estable, ¿no? Pero eso no está diciendo que es un miembro maduro. No nos confundamos. Por eso es que este año es muy relevante en Raíz. Vamos a trabajar muchísimo. ¿Pero por qué? Por el crecimiento de cada uno de nosotros, para botar mitos. Un miembro estable no es lo mismo que un miembro maduro. El crecimiento espiritual tampoco se produce automáticamente a través del tiempo. Después de un año en Cinépolis, eres un miembro maduro. Eso no existe. Después de un año sirviendo en Raíz, vas a ser una mujer espiritual. No, vas a hacer cosas para Dios, que es otra cosa. Una cosa es hacer cosas para Dios y otra cosa es madurar. Ahora, el autor de Hebreos nos hace notar con una tristeza por qué, debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, voy a leer Hebreos 5:2. Y el autor de Hebreos dice, oye, ¿cómo que reflexiona el autor de Hebreos? Dice, ¿por qué debiendo ser ya maestro, cabros? ¿Ah? Después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar las cuestiones que les enseñé hace miles de años atrás. Estoy parafraseando, eso no lo dice la Biblia. ¿Hace cuánto que le enseñé si tengo que volver de nuevo a enseñarles los rudimentos de la palabra de Dios? Maduren de una vez por todas. En el fondo, eso nos está diciendo Hebreos 5:12. Millones de cristianos han envejecido sin haber crecido jamás. Millones de cristianos han envejecido sin haber crecido jamás. ¿Estás envejeciendo sin crecer? ¿Se te están yendo los años de la vida sin crecer, sin madurar? ¿Te enojas, te ofuscas, te tientas, fallas en lo mismo de hace 10 años, 15 años, 20 años? ¿Se hace vida en ti el versículo tropecé de nuevo con la misma piedra? ¿Ah? Millones de cristianos han envejecido sin haber crecido jamás. La verdad entonces es la siguiente. Ese es el mito, ¿no? Que automáticamente, al aceptar a Cristo en tu corazón y ser salvo, maduras. Es un mito. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. El crecimiento espiritual es intencional. Se necesitará compromiso y esfuerzo para crecer. That's it. El crecimiento espiritual es intencional. Se va a necesitar compromiso y esfuerzo para crecer. El discipulado comienza con una decisión que no tiene que ser compleja, pero sí tiene que ser sincera. Cuando el Señor se encuentra con sus discípulos, el Señor le dijo, ven y sígueme. Y ellos le siguieron. Pero no tenían idea para dónde iban. Cero. No tenían idea lo que eso iba a costar, pero fueron honestos y te seguimos, maestro. Tal vez los discípulos no comprendían cabalmente todo lo que implicaba la decisión de seguir a Cristo al comienzo cuando dijeron, te sigo. Sencillamente expresaron el deseo de seguirle. Jesús tomó esa decisión simple, pero sincera, y edificó sobre esa decisión. ¿Sabes qué es lo que dice Filipenses 2:12-13? Por tanto, le dice Pablo a los filipenses, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nótese que le está diciendo Pablo a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación, pero no nos dice que debemos mejorarla. No hay nada que podamos añadir a lo que Cristo ya hizo. Ojo, este versículo tiene que ver con lo siguiente. Pablo le está diciendo que acerca del crecimiento espiritual, producto que ya son salvos, producto que ya han sido salvos por el Señor, bueno, preocúpate en crecer, preocúpate en desarrollarte, preocúpate en ser un hombre y una mujer maduros en la fe. Llegar a ser parecidos a Cristo es el resultado del compromiso que tenemos por delante. Eso es todo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Sí? Que Dios me use, bla, 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 listo, bien. Pero ¿sabes cuál es tu meta y la mía? Ser como Cristo. Esa es la meta. Ahí se suscribe nuestra meta, nuestra impronta, ser como Cristo. Una vida cristiana crece igual que lo hace una iglesia comprometiéndose con el gran mandamiento de la gran convención. ¿Para qué existe Raíz?
Raíz existe para tener un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Y eso hará una gran iglesia. ¿Sí? Eso es tema de la clase 1 de membresía. Ahí están nuestras bases de raíz. Tenemos un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Si no existe ese compromiso, de nuevo, palabra clave, compromiso de crecer, cualquier crecimiento va a ser circunstancial. Atención, porque esto es transversal a la vida. Si no existe el compromiso de crecer, cualquier crecimiento va a ser circunstancial. ¿Cómo partes el año? Típico, voy a leer un libro. Y empiezas a leer el libro y llegaste al capítulo 2. Voy a bajar de peso, ahora sí, de verdad que ahora sí, partes enero de una manera impresionante, respetando la dieta, cuidando todo lo que tienes que cuidar, pero si realmente no existe un compromiso de crecer en el área que estimes conveniente, todo crecimiento solo va a ser circunstancial y en cualquier momento deja y cae. El crecimiento espiritual es demasiado importante como para dejarlo a la deriva a las circunstancias. El crecimiento espiritual que lleva a la madurez comienza con la clase de compromiso descrito en Romanos 6:13. Texto increíble. Este texto es tremendamente increíble. Romanos 6:13 dice, en la Biblia al día, dice, entréguense por completo a Dios. Enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instruidos en las manos de Dios y que Él use para sus buenos propósitos. Entréguense enteramente a Dios. ¿Te queda alguna duda si Dios nos quiere en parte, nos quiere un poquito? Dios no nos quiere el 99%. Dios nos quiere el 100%. ¿Te imaginas si tú como cónyuge le dices a tu esposo, te voy a ser fiel el 98% este año? Te voy a ser fiel el 98%. ¿Te hace sentido o no? ¿Ah? ¿Te hace sentido que tu esposa o tu esposo sea fiel el 99% y se guarde un 1%? Ay, Dios mío. Oye, Dios nos dice, bueno, ¿eres o no eres? Te quiero el 100%. Bien, terminamos el primer mito. Vamos con el segundo mito. El segundo mito de madurez es el siguiente. Esto es el mito, ¿no? Mito es una mentira. Este es un mito. El crecimiento espiritual es místico. ¿Ah? Y solo unos pocos elegidos alcanzan la madurez. Aún. Bien, prendan sus cámaras todos los rostros de santidad para que esta plataforma tiemble. ¿Ah? Ahora. El crecimiento espiritual es místico y solo unos pocos elegidos alcanzan la madurez. Es un mito, amigos. Es un mito. Cuando hoy se menciona la palabra espiritualidad, muchas personas se imaginan cualquier cosa, ¿no? Se imaginan la túnica blanca levitando sobre el piso de la casa, ¿ah? Traspasando las paredes, traspuesto un hombre espiritual. Realmente algo de otro nivel, algo sobrenatural. Otros piensan que en los cristianos místicos y en esos monjes que se aíslan en el mundo, se aíslan del mundo real sometiéndose a rigores de pobreza, castidad y soledad en nuestro escenario, en fin, hay tanto que rodea este misticismo de la espiritualidad. Y también no es menor que es triste que algunos cristianos piensan que la madurez espiritual es algo que está tan lejos de su alcance que ni siquiera tratan de lograrlo porque tienen esa imagen idealista de lo que es un cristiano maduro. Un cristiano maduro no es un hombre y una mujer que no peca. No es alguien perfecto ni perfecta. La santidad no consiste en no caerse nunca. La santidad consiste en que muchas veces, sin duda, nos vamos a caer, pero tenemos la valentía de pararnos y seguir caminando. Eso es madurez también. Entonces hay mucha gente que piensa que la madurez es solo para los súper santos, para los que oran 10 horas al día y ayunan 45 días de corrido. Entonces, los que estamos ahí en la palestra, los que estamos allá abajito, decimos, no, yo no tengo ese nivel de espiritualidad. No puedo aspirar a ese nivel de madurez y nos quedamos ahí. Y eso desalienta bastante al creyente promedio que siente que debe contentarse con ser un cristiano de segunda clase. Veamos cuál es la verdad al respecto. El crecimiento espiritual, lejos de ser algo inalcanzable, el crecimiento espiritual es muy práctico. Cualquier creyente
puede llegar a la madurez si desarrolla los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. En nuestra clase número 2 de crecimiento, que se llama Descubriendo mi madurez espiritual, que algunos de ustedes de tiempo en el colegio la hicimos, habla de 3 hábitos relevantes: tiempo con la palabra, tiempo con la oración, la administración de mi economía y mis relaciones, es decir, mis amistades. 3 focos relevantes que, si tengo buenos hábitos ahí, genero una espiritualidad y una madurez cristiana. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mis recursos? ¿Qué hago con mis amistades? Entonces, el verdadero crecimiento espiritual es muy práctico. Pablo muchas veces comparaba el entrenamiento, mira lo práctico como Pablo lo mencionaba. Pablo habla de la vida del atleta, en algún momento tú has escuchado eso, la vida cristiana con la manera en que los atletas se mantienen en forma. En 1 Timoteo 4:7 dice, emplea el tiempo y las energías para la tarea de ejercitarte espiritualmente. Entonces Pablo hace siempre un parámetro, un espejo entre el atleta que entrena por una medalla y el que se entrena espiritualmente para la corona de la vida. El camino para estar en forma espiritualmente es tan práctico como el camino para estar en forma físicamente. Si tú quieres estar físicamente en forma, ¿qué vas a hacer? Por un verano sin polera, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Si quieres estar saludablemente sano, ¿qué vas a hacer? Vas a construir buenos hábitos, menos grasa, menos azúcar, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Si vas al médico y te dice, señora, caballero, usted está a punto de una prediabetes, así que usted va a tener que hacer un cambio radical de alimento. ¿Qué es lo que tú haces? Inmediatamente sacas todo lo que tienes, la comida basura que tienes guardada por ahí, y te empiezas a alinear a un régimen estricto. Te empieza a alinear a un régimen estricto. Bueno, y en la vida espiritual, queridos, ¿acaso no es lo mismo? Generar hábitos diferentes. Bueno, este es el año donde tenemos, no solo el año, donde no quiero hablar de año, sino de proceso, que arrancamos un proceso donde nos vamos a acompañar para ir creciendo juntos y sobre todo como grupos pequeños. ¿Sí? El carácter se desarrolla en base a los hábitos que desarrollamos. ¿Quieres anotar eso? El carácter se desarrolla en base a los hábitos que desarrollamos. Tus hábitos te van a construir. Tus hábitos te van a construir. Tus hábitos van a hablar de ti. Tus hábitos te van a definir. Entonces, hemos visto que la gente experimenta un increíble crecimiento cuando bajamos la idea del crecimiento espiritual a pasos de acción prácticos, a hábitos diarios. ¿Sí? Hábitos diarios. A esta altura, 11 de enero, ¿algún hábito que te hayas propuesto construir para este año? Coméntalo ahí en tu grupo pequeño. Vamos al tercer mito. Vamos al tercer mito y nos vamos a ya preparando para conversar en lo relevante que es el día miércoles con nuestros grupos pequeños. Mito número 3. La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave correcta. La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente. Ese momento de wow, ese momento de gloria, ese momento en que se abre el cielo y baja el fuego de Dios y te consume. La madurez espiritual puede tener un lugar instantáneo si se encuentra la llave correcta. Ese es un mito. ¿Cómo así? Es un mito. Hágale, mijo. Esta es una idea popular errónea a juzgar por los títulos. Muchas veces hay títulos de libros, hay muchas realidades, muchos cristianos sinceros pasan toda su vida buscando francamente una experiencia. Hay gente que se mueve por experiencias, por lo que siento. Y si yo no siento, entonces no es. Y toda esa madurez la cifran en lo que yo puedo sentir. Estamos mal, porque la Biblia nunca ha tenido que ver con primero sentimiento. Primero tiene que ver con que yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento que tenemos de la palabra y luego se experimentan emociones absolutamente, pues. Pero el énfasis no está en las emociones. Muchos cristianos sinceros entonces pasan toda su vida buscando francamente una experiencia memorable. Una conferencia, un avivamiento. Oye, en más de alguna ocasión yo iba donde altar había, hermano, a poner la cabeza. Hermano querido, fui de aquellos que buscaba, sinceramente, cabrón, buscaba la unción, buscaba que me ungieran. Un día casi me rompen el cuello para atrás, tratando de caerme y no me caí. Entonces fue increíble eso, fue increíble. O te caes, pero no me caí.
Ay, amigos, muchas veces pasamos buscando ese tipo de experiencias, avivamiento, libro, una sencilla verdad, pero ¿saben qué? Una sencilla verdad que instantáneamente los transforme y los convierta en cristianos maduros, ¿no? Creo que es un sentimiento genuino de ir y buscar que algo provoque en mí, que me haga un cambio. ¿Se acuerdan? Y yo no sé si alguno, ahí lo conversan en su grupo pequeño, pero de repente había gente que se caía y se daba los medios porrazos por la unción. Y después salían de la misma manera. La vida no cambiaba, ¿no? O cuando escuchábamos, no sé, veíamos danza y escuchábamos lenguas, ¿no? Y después la lengua seguía siendo la misma larga de siempre. En fin, hay tantas cosas, queridos. Esta búsqueda es inútil, ¿sí? Aunque tenemos café instantáneo, hasta hay métodos de pérdida de peso instantáneos. Te tengo una noticia, no existe tal cosa como madurez espiritual instantánea. No existe. No existe tal cosa como madurez espiritual instantánea. La verdad es la siguiente, la madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo. La madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo. No existen los atajos para llegar a la madurez. Es un proceso lento. Si es como la vida. Si tú tienes un hijo pequeño, no estás diciéndole madura, 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 ya, madura, madura. No, no podemos, aunque quisiéramos. No. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, debemos llegar a la plenitud de Cristo, es decir, a la madurez. Está dando por sentado el apóstol que este es un proceso que aunque queramos acelerarlo, el crecimiento espiritual es un proceso que durará toda la vida. ¿Qué les parece? Crecer, madurar, discípulos de Cristo. Si nos ponemos de acuerdo y nos comprometemos a un crecimiento espiritual, sobre todo en nuestros grupos de vida, si nos dedicamos a crecer juntos en la palabra, a crecer juntos en la oración, a acompañar esa amistad que hemos forjado. Nuestra amistad no tiene que ser solo para comer juntos. Recuerda que en algún momento yo te mencioné los 4 niveles de profundidad en la comunión, y el compartir algo juntos es el primer nivel de comunión, pero el nivel más profundo, la capa más profunda de comunión es cuando en tu grupo se puede abrir tu mente y tu corazón y decir, oren por mí porque esto me está ocurriendo. Ese es el nivel profundo de comunión, ¿sí? Comprometámonos a crecer espiritualmente en nuestro grupo vida, en nuestro grupo pequeño. ¿Cómo? Creciendo juntos, teniendo metas juntos. Tenemos un año muy desafiante y muy bello. ¿Sabes lo que me encanta de Raíz? Que esta es una iglesia para cojos. ¿Ah? ¿Sabes lo que me encanta de Raíz? Es que esta es una iglesia de segundas oportunidades. ¿Sabes lo que me encanta de Raíz? Que cuando yo voy a apuntar con un dedo, tengo que tener claridad que hay 3 dedos que me están apuntando a mí. Y eso es bellísimo. Porque eso me lleva a no tener un concepto mayor del que yo no soy. Dios te ama tal cual y como eres y no como debieras ser, porque ni tú ni yo somos como deberíamos ser. Entonces, bienvenido a crecer, a madurar y a ser un discípulo juntos. Terminamos. Los 3 mitos tienen 3 verdades que deconstruyen el mito. El primer mito es: el crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo o se ha aceptado a Cristo en el corazón. Falso. ¿Cuál es la verdad? El crecimiento espiritual es intencional. Intencional. Se va a necesitar compromiso y esfuerzo para crecer. Y nos vamos a ayudar juntos. En marzo vamos a arrancar lecturas de amigos de Grupo Vida. Leamos juntos 5 libros de la Biblia. Ya lee tú 2 capítulos, tú el otro y tú el otro. Eso, leer nada más. Vamos a leer. Una lectura compartida y así vamos a iniciar. El mito número 2, ¿sabes cuál es? El crecimiento espiritual es místico y solo unos pocos elegidos alcanzan la madurez. Mito. ¿Cuál es la verdad? El crecimiento espiritual es práctico. Cualquier creyente puede llegar a tener madurez y desarrolla hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Todos somos sacerdotes ante el Señor. Todos somos ministros, es decir, todos servimos.
Y el mito número 3, ¿cuál era? La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave o la clave correcta. Error. ¿Cuál es la verdad que deconstruye este mito? La verdad es que la madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo. La verdad espiritual es un proceso que lleva tiempo. ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no crecemos juntos? El crecimiento espiritual solo se da en comunidad. No te quedes en el camino, no te quedes atrás. No vas a crecer y te vas a quedar en el camino. Estemos juntos, acompañémonos. Juntos es mucho mejor, siempre. Si pudieras medir hoy tu madurez espiritual, tu crecimiento espiritual en una escala, en una escala, siendo 1 muy malo y 7 muy bueno, ¿qué nota te pondrías? ¿Y por qué? ¿Qué nota te pondrías? ¿Y por qué? Mitos. Mitos acerca de la madurez espiritual. Vimos solo 3. Más adelante veremos otros mitos. ¿Sí? ¿Qué nota te pondrías? ¿Qué nota me pondría yo? Importante tema para conversar ahora en nuestros grupos pequeños.